proyecciones económicas hoy día que se entregaron en el mundo, el Fondo Monetario Internacional, son proyecciones que realmente son desoladoras para nuestra economía y para la economía del mundo. Lo pasamos a revisar en la gráfica, señor director, en la primera gráfica que hemos preparado. Tiene consideración con el Fondo Monetario Internacional, que hace una proyección de cómo va a estar este año 2020. A ver, en el mundo, si el año se hace 3 meses, en enero, se proyectaba que el planeta iba a crecer económicamente este año un 3,13%. En el mes de abril, ahora el informe que entrega hoy día el Fondo Monetario Internacional dice que va a caer la economía mundial, obviamente efecto del coronavirus, un menos 3%. Para nuestro país, el efecto es aún más desolador, podríamos decir. Si en enero se proyectaba, de acuerdo al FMI, que nuestra economía iba a crecer un 0,9%, prácticamente un 1% este 2020, efecto sobre todo el coronavirus, nuestra economía va a crecer un menos 4,5%, va a caer en esa magnitud mucho más alto de lo que las expectativas que hay dentro de Chile, es lo que proyecta el Fondo Monetario Internacional. Vamos a revisar la siguiente gráfica, revisamos varias de las proyecciones que se hacen, no solamente en Chile, sino que también en el mundo. Revisamos el Fondo Monetario, una caída de menos 4,5%. El Banco Central hace un par de semanas presentó su proyección para este año, una caída entre 1,5 y 2,5. El Banco Mundial, una caída de menos 3,3. Uno de los bancos de inversiones más importantes del mundo, Goldman Sachs, una caída de 3%. Otro banco de inversiones bien importante, menos 1,9%. Fitch Rating es una calificadora de riesgo, 1,9% de caída para este 2020, todos con números al rojo para este año. Sin duda, la proyección más dura es la que entregó hoy día el Fondo Monetario Internacional. Pasemos a revisar la siguiente gráfica, seguimos viendo los números. Si comparamos, por ejemplo, con el resto del mundo, el panorama no es mucho mejor. Miren la primera economía del mundo, Estados Unidos. La proyección del FMI es una caída de 5,9%. China, que nos tenía acostumbrado a crecimiento del 7, del 8, algunas oportunidades de 2 dígitos, apenas un 1,2%. La caída de Alemania, la caída de Francia, las principales economías del mundo en desplome. Brasil, la economía más grande de Sudamérica, menos 5,3%. Argentina, una caída de 5,7%. Ecuador, lo veíamos en el despacho de Ignacio Martínez, una caída de 6,3%, uno de los países más golpeados con el coronavirus. Seguimos revisando los números. ¿Qué va a pasar con el 2021? Y ahí el rictus cambia un poquito, la predicción del FMI. Aquí, por ejemplo, esto solamente en el caso de que la pandemia desaparezca el segundo semestre. Es bien optimista el Fondo Monetario Internacional. Si es así, si es que la pandemia desaparece el segundo semestre, de acuerdo a la proyección del Fondo Monetario, el mundo va a rebotar prácticamente, podríamos decir, el próximo año, subiendo 5,8% el crecimiento. Si este año quedaríamos 3%, el próximo año va a subir 5,8%. Y nuestra economía, que la proyección del FMI es que este año caiga 4,5%, el próximo año va a rebotar de acuerdo a la proyección del FMI y va a subir 5,3%. Son las proyecciones del Fondo Monetario Internacional mucho más pesimistas, por lo menos en el 2020, de lo que proyectaba el Banco Central. Lo que tiene que ver con el próximo año, este rebote, es más optimista que lo que proyecta el Banco Central, que proyecta un 2021 con un crecimiento techo de 4,75%, lo que dice, y lo vemos en la gráfica, el Fondo Monetario es un 5,3%. Vamos a cambiar de tema, vamos a ir a números que entregó hoy día la ministra del Trabajo. Una semana se cumple de entrada en vigencia de la Ley de Protección del Empleo, esta ley que cambia las condiciones con que los trabajadores acceden a los beneficios del fondo de cesantía, ese que se cotiza mes a mes de parte del empleador y también del trabajador, ese que protege al trabajador cuando queda cesante. Los cambios que se han incorporado, pasamos a revisar la gráfica, señor director. De acuerdo a los números del Ministerio del Trabajo, esta Ley de Protección del Empleo, una semana de funcionamiento, 23.000 empresas ya iniciaron el trámite, involucrando a 350.000 trabajadores. Esto a una semana de la puesta en funcionamiento de esta Ley de Protección del Empleo. ¿En qué consiste esta ley? ¿Cuáles son las reacciones del mercado? Tomamos contacto a esta hora de la tarde con José Ignacio Atenas, que nos explica un poco más las reacciones del mercado sobre este tema de la protección del empleo. Nacho, vamos contigo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un complejo momento vive el comercio, lo podíamos ver el día de ayer tras los resultados que entregó la última encuesta de la Cámara Nacional de Comercio. Lo vemos también en el lugar donde nos encontramos en este momento, Barrio Patronato, que tiene varios de sus locales cerrados debido justamente a esta pandemia. Y por lo mismo el comercio y muchas empresas que no lo están pasando bien están tomando decisiones. Una de ellas es acogerse a esta nueva ley de protección al empleo. Como podíamos ver, cerca de 23.000 son las empresas que ya se han acogido
promedio, según los datos que entregó la propia ministra del Trabajo, lo que son 300, lo que atribuye a 350.000 trabajadores en promedio. Una decisión que han tomado grandes empresas como McDonald's, como H&M, como Starbucks acá en Chile, y también medianas empresas que se han visto en la obligación de suspender contratos, de suspender también las jornadas laborales e incluso disminuir también, llegar a acuerdos con sus trabajadores para disminuir la jornada laboral. Conversamos justamente el día de hoy con el dueño de uno de estos emprendimientos que se dedican a la compra y venta de telas, que nos comentaron que habían acogido esta ley, que están acordando disminuir la jornada laboral y también suspender el contrato a trabajadores. A continuación los invitamos a escuchar lo que nos dijo. Hoy en día estamos en una situación país en la que nos tenemos que apoyar todos y deben entender de que si no tomamos medidas, eventualmente quebramos y ahí se pierde la fuente laboral no solo para los empleadores, sino que para los trabajadores también. Una decisión compleja que nos aseguraba había llegado ya a una especie de trato con sus trabajadores ante el difícil momento que están enfrentando con la pandemia. Ellos tienen locales y lamentablemente no han podido funcionar al 100% y eso los ha perjudicado justamente en lo que son sus ingresos. Una decisión que es de los empleadores, muchos contratos suspendidos junto con los trabajadores, pero que también ha tenido una suerte de confusión, porque este trámite para acogerse a la ley de protección al empleo lo deben hacer justamente los empleadores, pero son muchas las personas que se están acercando hasta las distintas oficinas del seguro de cesantía a tratar, a saber, incluso a realizar el trámite de esta ley que se acoge a la protección del trabajo. Y es justamente el llamado que hacen las autoridades, que este es un trámite que se debe hacer a través del empleador y que se hace también de manera remota a través de internet. Sin embargo, como pudimos ver hoy, recorrimos 2 oficinas del seguro de cesantía, tanto en Providencia como en Santiago Centro, donde muchas personas se estaban acercando a realizar este trámite, junto también con las personas que están buscando el seguro de cesantía porque los finiquitaron, filas largas, donde no hay mayor distanciamiento social, donde es justamente lo que preocupa a las autoridades. Conversamos con ellos, que nos hablaron del por qué estaban acercándose a estas oficinas a realizar este trámite, y también con la ministra del Trabajo, que entregó algunos consejos respecto a cómo se debe llevar a cabo esta nueva ley de protección al empleo. Que no contestan los teléfonos ni nada. Entonces quería consultar si se hacía en la FC la suspensión total del contrato y la parcial. Me dijeron que no tenía derecho por internet. Entonces, como estuve viendo un artículo en internet que sí tengo derecho, por eso vengo a hacer el trámite. No fui despedida, cerró por fuerza mayor y entonces necesito acceder a la página solamente para ingresar y me podrá el gobierno remunerar mi sueldo. Todos los trámites que se deben hacer respecto a esta nueva ley, que es la ley de protección al empleo, que es esa ley que permite, habiéndose suspendido la relación laboral, que el trabajador perciba sus ingresos a través del fondo de cesantía, debe ser el empleador quien haga el trámite, no el trabajador. Y por lo tanto, lo que nosotros estamos buscando es que los trabajadores se queden en sus casas. Una decisión entonces que han tomado 23.000 empresas por el momento y que se espera se puedan seguir sumando muchas más respecto al momento que se está viviendo por esta pandemia. Ahora hay que distinguir si esta es una orden por autoridad o más bien una decisión más bien de las empresas de poder congelar, suspender por el momento contratos